Estamos en el monumento a los zapatos viejos, que es un homenaje al más grande poeta que ha dado Cartagena en el siglo XX, Luis Carlos López, nacido en 1879 y fallecido en 1950. El verso que cierra A mi ciudad nativa, Luis Carlos López compara el amor que uno le tiene a la ciudad con el amor que le tiene a sus zapatos viejos. En el año 54, el escultor Tito Lombana le propuso al alcalde de Cartagena en ese entonces, Vicente Martínez Martelo, hacer un homenaje al poeta, a Luis Carlos López, que murió en el año 50, y se le ocurrió la idea de diseñar unos zapatos como abandonados de manera informal en el espacio público. Lo hizo en cemento y alambre y hierro, y esos zapatos estuvieron durante más de 30 años en una calle cercana a la Media Luna, a esa vía de la Media Luna, Avenida del Pedregal, y había un redondel ajardinado que hacía visible este monumento, que fue reseñado en su tiempo en la revista Bohemia de Cuba como uno de las esculturas más bellas de América Latina. Años después, en 1992, el hermano del escultor, Héctor Lombana, artista de Magdalena, pero que tuvo su vivencia y su residencia en Cartagena, volvió a mirar los zapatos que estaban en mal estado, le tomó la medida, dice él, porque me lo dijo, que encontró que un zapato estaba más grande que el otro y decidió hacerlo en bronce. Entonces destruyó los zapatos de cemento, hizo los de bronce, y desde ese momento los zapatos y el monumento se establecieron en esta parte posterior del castillo de San Felipe. Estamos en Al Pie de la Letra con una invitada muy especial. Tenemos a Alicia López de Otero, sobrina, hija de Domingo López Escauriaza, el fundador del diario El Universal, y hermano del más grande poeta del siglo XX en Cartagena, Luis Carlos López, conocido cariñosamente como el Tuerto López. Queremos que sea Alicia López de Otero, una de las dos sobrinas que le sobreviven, Alicia y ella, que nos cuente cómo era el tío Luis Carlos López, el poeta. ¿Cómo lo recuerda en el día de hoy? Lo recuerdo porque era sarcástico en todas sus cosas. Y él me decía a mí, por ejemplo, tú te derrites como los uniformes y te vas a casar como militar. Y eso fue cuando yo tenía 13 años. Cuénteme un poco cómo es la relación de Domingo, su padre, con Luis Carlos López. Yo tengo entendido que su padre escribió una serie de textos sobre cómo era su hermano. Se llama Memorias de un nonagenario. Lo publicó creo que en el año 68 en el diario El Universal, en varias entregas, contando cómo era su hermano, cómo era el poeta. Cuénteme un poco cómo era el temperamento de Domingo y Luis, cómo eran los dos hermanos. Bueno, eran parecidos porque mi papá, aunque no lo creas, también era tímido. Era tímido. Sí. Y los dos trabajaron juntos en la Unión Comercial, ¿verdad? Comercial. Y ahí lo volvió él un periodista, porque él había estudiado Derecho, pero nunca lo había ejercido. O sea, digamos que el hermano Domingo lo inició en el periodismo. Lo inició en el periodismo, él le dijo, te escríbeme un artículo, y al día siguiente se lo publicó como editorial. Ah, qué bueno. Bueno, tenemos entendido que el poeta Luis Carlos López quiso estudiar medicina en la Universidad de Cartagena, pero que suspendió esos estudios porque en ese conflicto político que vivía Cartagena, él lo encarcelaron porque se metió en las filas de Rafael Uribe Uribe. La ciudad, de todas maneras, había conflicto entre conservadores y liberales. Y mi abuela era conservadora. Ah, su abuela era conservadora. Y él era liberal. Y a todos los hijos le salieron liberal.
Es cierto, entonces había conflictos a nivel familiar y a nivel... Me acuerdo que ella decía, aquí no se habla de política, prohibido hablar de política en la mesa, por ejemplo. Prohibido Eso lo decía hablar de su política. abuela. Sí, porque ella era bastante fuerte. Luis Carlos López fue invitado a la inauguración del diario El Universal y él no fue, ¿verdad? No fue porque no le gustaba eso. No le gustaban esas reuniones así de tanto protocolo y de todo eso, no. Exacto. No fue porque no le gustaba el ambiente social, la cuestión protocolaria de la inauguración del periódico, pero usted me contaba que un día se presentó allá a ver el periódico, se presentó en corcho. En pijama, y en pijama. En pijama. Sí, o sea, Luis Carlos López era muy reverente. ¿Y por qué le decían el Tuerto López? Él no era tuerto. No, era visco, Visco. pero le pusieron el tuerto. Pero él no se molestaba que le dijeran tuerto. ¿Cómo eran las costumbres en esa época? ¿Cómo era el papel de la mujer, de la madre, para cohesionar a los hijos y las familias? Cuénteme un poquito la experiencia. Y ella quedó viuda, joven, ¿Cómo era ella, Concepción Escauriaza, cómo era? autoritaria. Y don Bernabé, el papá de Luis Carlos López, ¿cómo podía ser? Era, como decía mi papá en uno de sus memorias de homenaje a Dios, decía, un bonachón. Un bonachón. O sea, un bonachón, el papá de Luis Carlos López, y una mujer autoritaria, doña Concepción Escauriaza. Sí. Digamos, ahí hay una visión de dos temperamentos. Nuestra gratitud inmensa por ese testimonio que nos ha dado y que la familia conserve ese legado con orgullo de lo que ustedes significan para Cartagena. Cartagena tiene una deuda de gratitud inmensa con Luis Carlos López, con Domingo López Escauriaza, con toda la familia López Escauriaza.